Buen día, 13 Tecpa, público de Marcelo Quintos. La semana pasada, el miércoles de Semana Santa, estaba yo aquí en mi estudio, en esta casa verde, pintando, cuando que oigo que tocan el zaguán. Salí y con pincel en mano me asomé por el barandal. Saludé. Buenos días. Ella, una mujer de falda larga, bolso de mano y sombrilla, al oírme, levantó la cabeza y saludó. Buenos días, ¿podemos hablar? ¿De qué? Le respondí. De la Biblia, contestó. No, gracias, no me interesa. Al escucharme, ella se dio la vuelta y empezó a caminar calle abajo. Yo regresé aquí, a mi mesa de trabajo, a seguir pintando, y mientras ponía color turquesa a la obra que estaba realizando, recordé algo que me pasó hace ya algunos años. Fue allá, en el aula magna, donde las pirámides. Hasta allá me llegaron a ver dos señores de aquí del pueblo, testigos de Jehová. Precisamente iban a hablar de lo mismo, la Biblia. Uno de ellos, muy gallito, muy retador, convencido de que leer ese libro le daba cierta autoridad y superioridad, empezó afirmando que ese libro era la palabra de Dios, a lo que yo, inocentemente, le pregunté, ¿de cuál Dios? Él, un tanto indignado, expresó, ¿cómo que cuál Dios? Pues del único y verdadero Dios, Jehová. Yo, quitado de la pena, expresé, te refieres al Dios judío, de allá del Medio Oriente. Lo conozco, un poco lo sé la historia del pueblo judío, pero no es el único Dios, definitivamente. Hay muchos más. A lo largo de la historia de la humanidad han habido un chingo, miles. El señor testigo de Jehová estaba a punto de interrumpirme, pero su compañero lo agarró del brazo en señal de que me dejara hablar, así que yo continué. Los creyentes de cada religión, en cada época y lugar, afirman que el suyo o los suyos son los verdaderos. Es seguro que los antiguos egipcios, griegos, persas, por ejemplo, creían fervientemente que sus dioses eran verdaderos. Actualmente, a los niños católicos, en sus clases de catecismo, aquí en el pueblo, cuando van a hacer la primera comunión y confirmación, les enseñan, les hacen creer que hay tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que son uno a la vez, tres en uno. Y así en cada lugar. No se nace creyendo, sino que las creencias se imponen. Yo conozco un poco la historia del cristianismo. Desde hace 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba el Mediterráneo oriental, luego la persecución de las primeras comunidades, luego el Concilio de Nicea, luego el cisma que separó la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega, luego las cruzadas, cuando los reinos de Europa Occidental querían conquistar Tierra Santa, luego la Reforma Protestante, pues y cuando estaba yo en Alemania fui a Wittenberg, a su catedral, que es donde Martin Luther colocó sus 90 y tantas tesis. En fin, también conozco cómo llegó aquí el cristianismo, que fue a sangre y fuego, a cruz y espada, y con el cristianismo pues llegó aquí la Biblia. Sé que la Biblia es el libro sagrado de los cristianos y que está dividida en dos partes, el Viejo Testamento, que no es otra cosa que un conjunto de relatos fantásticos, mitos y leyendas del antiguo pueblo judío, y el Nuevo Testamento, que trata de cómo una secta judía, o sea los primeros cristianos,
se difunden y se expanden fuera del ámbito judío para convertirse en una nueva religión. Sé que la Biblia no es un libro de historia en el sentido formal, sino un texto teológico, por lo que la creación de Adán y Eva, el diluvio, el mar rojo que se abre, el nacimiento virginal de Jesús, sus portentosos milagros y su resurrección nunca ocurrieron en el mundo real. Son meras fábulas, cuentos. Me queda claro que la Biblia no fue escrita por ningún dios, fue escrita por hombres de carne y hueso, con una clara intención política de controlar, dominar, sojuzgar a su propio pueblo y a otros pueblos. Sé que la Biblia no es el único libro sagrado, hay más. Cada tradición religiosa tiene el suyo propio. Los musulmanes el Corán, los hinduistas las Vedas, los antiguos habitantes de aquí, de la Mixteca poblana, tenían el Códice Borgia. Así que, por más que ustedes le busquen, la Biblia no es de nosotros, no habla de nosotros, habla de otra parte del mundo, de otros pueblos. La Biblia llegó aquí con los conquistadores españoles hace 500 años, con la conquista espiritual, la guerra religiosa de los cristianos contra nuestros pueblos. Antes de eso, nadie aquí la conocía, nadie sabía de ella. Y ustedes vienen hasta aquí, hasta mi casa, diciendo que quieren hablar de esa Biblia, preguntándome si creo en la Biblia. Mi respuesta es no, no creo en ella, pero sí conozco su contenido, sí conozco su historia. Además, qué hueva hablar de ese libro, si ni ustedes ni yo somos judíos, ni europeos. Ahora, que si quieren hablar de Palestina, de lo que ocurre hoy en Jerusalén, Belén, Gaza, de la brutal ocupación militar a esas tierras llevada a cabo por el ejército israelí, de cómo los judíos házaros están masacrando, asesinando, exterminando hoy al pueblo palestino, pues estaría más interesante. Yo conozco esas tierras, Tierra Santa le dicen, estuve ahí, lo vi, lo viví, o sea que les puedo hablar no de cuentos, sino de la cruda y brutal realidad. Así que, de mi parte, si quieren hablar de la Biblia, solo puede ser desde el hecho de que ese libro es una obra literaria más, muy difundida y conocida, sí, pero solo un libro más, no el mejor, no el más interesante, no el más sagrado, uno más. Di por terminada mi exposición y guardé silencio, esperando que ellos, los dos testigos de Jehová que tenía frente a mí, dijeran algo. Uno de ellos estaba como pasmado, sacado de onda, sin saber qué decir. El otro estaba que bufaba, parecía un toro, sus ojos lanzaban llamas, ira. Alzó la mano, el brazo lentamente, y se me empezó a acercar amenazante, diciendo: yo he hablado con mucha gente, doctores, licenciados, maestros, empresarios, y todos reconocen que la Biblia es la palabra de Dios, hasta el más burro lo sabe, pero tú no eres gente, tú eres un animal. Y al decir eso, sentí que se me venía encima para pegarme. Afortunadamente su compañero lo detuvo, le agarró los brazos, lo abrazó diciendo: ya cálmate, mejor vámonos. Yo expresé convencido: efectivamente, yo soy un animal, un Homo sapiens sapiens, un primate. Comparto más del 90% de mi material genético con los bonobos y los chimpancés. Soy un mamífero, pertenezco al reino animal. También ustedes, que lo acepten o no, que lo sepan o no, no cambia nada. Para ese momento,
uno molesto, el otro apenado, ambos testigos ya agarraban sus cosas, sus mochilas en las que llevaban sus Biblias, listos para retirarse. El testigo buena onda dijo: gracias, Filo, ya nos vamos, disculpa. Y el otro no dijo nada, solo me veía retador, con una mirada llena de odio y desprecio. Pásenle, les dije, y los vi salir del aula magna de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Mientras tanto, sigan viendo y escuchando.